Hola Vivers, soy Diego, soy profe de dibujo y hoy vamos a ver el modelo de BAU de 2022 de dibujo técnico. Así que vamos a encontrar el examen, para ello iremos a recursos y en recursos pinchamos en exámenes resueltos y ahí vamos a ver que tenemos una serie de convocatorias y vamos a modelos de examen. Pinchamos en el compás y se nos descarga el de dibujo técnico. Ya lo tenía por aquí, así que vamos a él. Nos dice: responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre la 2, la B2, la A3 y la B3 y otras dos preguntas elegir entre la 1, B1, A4 y B4. Es decir, que nos dejan elegir entre preguntas de la opción A y la opción B. Así que mi primera recomendación es que leáis bien el examen para decidir cuáles son las preguntas con las que os sentís más cómodos y más cómodas y de esta manera ir específicamente a ellas. Si dais una leída al examen y no entendéis nada, no os preocupéis, dadle otra leída, porque muchas veces estos ejercicios de dibujo técnico, en un primer vistazo, no sabemos cómo hacerlos, pero una vez les damos una leída, lo pensamos un poco, podemos ver cómo hacer alguna serie de procedimiento. Y también, otra cosa muy recomendable de hacer, es hacer un croquis de cómo debería quedar la cosa en sucio. Eso nos puede guiar mucho. Bien, dicho esto, vamos con el examen en sí. En este nos dan una serie de puntos marcados en negro y nos piden hallar la figura homóloga, es decir, tendremos que hallar los puntos homólogos a cada una de las aristas de esta F. Bien, pues lo primero de todo será pensar cuál de estos puntos puede ser el centro de homología. Bien, por una parte tenemos que una recta y su homóloga van a coincidir. Por ejemplo, en el caso de A y A' y C y C'. Van a estar alineadas porque C y C' coinciden. Y es lo mismo que pasa con la recta AB y AB'. Por lo tanto, no queda otra que es que el centro de homología sea el punto A. Muy bien, de manera que cualquier recta que salga del punto A va a ser una recta doble, es decir, una recta que contenga a sus puntos y a sus homólogos. Con esta idea, el eje de homología pues no podrá ser otro sino la recta formada por B y E, porque toda recta va a cortar en el mismo punto, por su punto, en este caso en el punto homólogo y el punto real. Así que no hay otra opción, como B y B' están sobre esa misma línea, tal como también E y E', que ese sea el eje. Así que ya tendremos el centro de homología y el eje de la homología. Tenemos lo que necesitamos para trazar los puntos homólogos. Porque dos rectas que para pasar por sus puntos homólogos podríamos trazar la BD para hallar esto, y toda recta que pase por cada una de los puntos A y A', como son el centro de homología, podremos encontrar los homólogos. Así que con esto ya podríamos hacer todos los trazos y encontrar la figura homóloga que está aquí señalada en rojo. Fenómeno. Ahora, vamos al segundo, un ejercicio de diédrico que dice: un hilo ABC de 1 metro de longitud tiene un extremo fijo en A y pasa por encima de una barra horizontal R, que es esta recta, a la que pertenece un punto B y se mantiene tenso debido a una carga vertical que cuelga del otro extremo C, siendo así BC un tramo vertical y C el punto más bajo posible, y nos pide hallar la posición del punto B y representar el hilo por sus dos tramos rectos. Bien, la idea aquí es que si tenemos que estar a la mínima distancia posible, entonces la recta AB tiene que estar en perpendicular a esta recta horizontal, y como esta recta es horizontal, una perpendicular a ella también será perpendicular en sus proyecciones horizontales. Trazamos aquí una horizontal y vemos, trasladando a verdadera magnitud, cuánto queda de esta recta, cuánto queda de este cable de 40 milímetros en lo que nos queda de recta, y lo que sobre irá en vertical al segmento BC. ¿Y por qué 40 milímetros? Porque estamos a escala 1,25 y nos dicen que el hilo tiene 1 metro de longitud, por lo tanto 1 metro entre 25 son 40 milímetros en total, y lo que nos sobre lo tendremos que poner en vertical para que cuelgue lo más bajo posible. Ok, vamos con el tercero, que nos pide representar en perspectiva caballera el cubo definido por la arista B, cuya sección principal A, B e F está situado en el plano alfa, con un coeficiente de reducción para el eje Y de 1/2. Bien, lo primero de todo es darse cuenta que esta arista es paralela a esta traza y por lo tanto perpendicular al plano XZ. Así que todo
lo que yo proyecte sobre el plano XZ va a estar en verdadera magnitud. Bien, teniendo en cuenta que aquí este coeficiente reductor es un medio, podemos tomar la longitud de AB y el doble será el lado del cubo. Así que proyectando aquí ya podríamos dibujar sobre el plano XZ pues todo lo que viene a ser la cara más trasera del cubo. Y teniendo esa cara del cubo, podríamos sacar la diagonal, que está en relación raíz de 2 con sus lados, y con ello tener ya la proyección de la cara. Una vez tenemos ya la proyección de la cara, pues lo trasladaríamos haciendo paralelas a las trazas de los planos. Y finalmente construiríamos esta figura. Teniendo en cuenta además que el plano es opaco, todo lo que estuviera por debajo de la diagonal serían líneas ocultas, y de ahí que todo lo que está por encima de la sección principal sean trazos continuos, mientras que todo lo que está por debajo sean líneas discontinuas. Vamos al cuarto ejercicio, que nos dice representar las vistas diédricas que consideren necesarias, incluyendo los cortes de la pieza dado como dibujo isométrico sin coeficientes de reducción. Ok, en este caso tenemos un cilindro que está compuesto por otros cilindros, es decir, tenemos toda una serie de circunferencias. Así que yo lo que voy a hacer va a ser medir directamente de la figura, porque aquí tenemos dos diámetros, en concreto estos dos, que coinciden con los ejes de isometría, y al coincidir con los ejes de isometría estarán en verdadera magnitud, así que lo que mide este diámetro va a ser lo que mide el diámetro de esa circunferencia. Con esto pues podríamos representarla directamente, tanto en planta como en alzado. Y otro detalle es que como aquí tenemos dos perforaciones internas, tendríamos que hacer un corte a la figura, que es este corte que indicamos aquí, para indicar que están estos dos huecos. Respecto a las cotas, de lo que se trata es de utilizar el mínimo número de cotas posible. Es decir, si por ejemplo tenemos una circunferencia que se repite en las dos vistas, como por ejemplo este diámetro, solo lo vamos a indicar una vez. Y en total, con 11 cotas, esta figura estaría completamente definida, que son las que se indican aquí. Vamos con las partes de la opción B. Vamos al ejercicio que a mí me parece el más complicado, que nos dice, dado el eje, el foco y la directriz de una parábola, determinar sin dibujarla los puntos de intersección con la recta R, exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es que en una parábola todo punto equidista a su foco y a su directriz. Así que los puntos de intersección de la parábola, que tendría más o menos esta figura, y la recta, van a ser puntos que equidisten tanto a su foco como a su directriz. Lo vemos aquí, que nos da la solución que es m y n. Muy bien. Ahora bien, la cuestión es que yo puedo hacer el simétrico del foco por la recta. Y estos dos puntos cortarían con la directriz. De manera que yo sé que los puntos de corte a la recta serían los centros de una circunferencia que sea tangente a esta directriz y a su vez también pase por f'. ¿Por qué? Porque van a estar a la misma distancia de f que de la propia directriz. De ahí la idea de que sean circunferencias. Entonces, este problema, que aparentemente no tiene nada que ver con las potencias, los ejes radicales, los centros radicales y todas estas historias, se convierte en un ejercicio de potencias. Así que yo en concreto, hallar las circunferencias que son tangentes a una recta, en este caso a la recta D, y que pasan por dos puntos, los F y F'. Así que haríamos lo mismo de siempre, cogeríamos dos circunferencias cualesquiera, buscaríamos cuál es su centro radical, que sería este de aquí, y de ahí, una vez obtenida la potencia, trasladaríamos con un compás y estos serían los dos puntos de tangencia. Como las tangentes a su vez son perpendiculares lo diré, si tengo una recta tangente y trazo su perpendicular, allá estará el centro de la circunferencia. Así que trazando finalmente una perpendicular a la recta D, obtendría los centros de estas dos. Vamos con el ejercicio B2, que nos dice hallar la intersección de las figuras ABC, D y F, es decir, estos dos triángulos, identificando las partes vistas y las partes ocultas. ¿Vale? Pues yo lo primero que voy a hacer va a ser servirme de un plano auxiliar, un plano horizontal Q. Y como tres planos cortan en un punto, voy a hallar el punto de corte de estos tres planos.
Este punto de corte cortaría por las trazas a cada uno de los planos, más bien por los extremos de estos 3 triángulos, y me permitiría hallar una recta de intersección entre los dos. Donde corten las proyecciones de esas dos estará el punto de intersección entre los 3 planos. ¿Por qué esto es útil? Porque fijaos que la recta AC y la DF son rectas que son horizontales. Por lo tanto, esta intersección también debe ser una recta que sea paralela a la línea de tierra, y por tanto, con un punto y sabiendo que es paralela a la línea de tierra, yo podría hallar ya la intersección. Estupendo. Ahora quedaría entonces únicamente ver cuáles son las partes vistas y cuáles son las partes ocultas. Aquí podemos utilizar un hecho, y es que los puntos B y E tienen el mismo alejamiento, es decir, están a la misma distancia de la línea de tierra, como B y D están a la misma cota, a la misma altura. Por lo tanto, de comparar cuál es el alejamiento entre B y D, podremos ver cuáles son las partes visibles de una y cuáles son las partes visibles de otra en vertical. Y lo mismo con B y E, pero al revés. Pasemos entonces al B3, que nos dice representar el dibujo isométrico sin coeficientes de reducción de la pieza dada por sus proyecciones diédricas normalizadas, sustituyendo las elipses por aproximaciones mediante óvalos isométricos. Sencillamente, que esto que es una circunferencia lo sustituyamos por un óvalo. Así que tendremos que buscar un cuadrado en el que esta circunferencia puede estar inscrita, dibujar el rombo al que se corresponde ese cuadrado en isométricas, y de ahí ir trazando óvalos en isométrica. Primero iríamos con la base de la figura y una vez la iríamos levantando en altura. La única dificultad o la mayor complicación de este ejercicio es sobre todo trabajar con limpieza y hacerlas paralelas. Por lo demás, este ejercicio es uno de los ejercicios que yo considero que es más asequible del examen. Siempre id a lo que consideréis más sencillo o más asequible o más corto. Y finalmente nos dice representar las vistas diédricas de la figura dada en perspectiva caballera de coeficiente CI un medio, es decir, que las medidas que tomemos en el eje Y serán la mitad que en la realidad. De esta manera, yo simplemente podría tomar medidas a esta figura y con ello dibujar las 3 vistas, simplemente teniendo en cuenta que aquí voy a tener que hacer un factor por 2. Con esto, simplemente cuidado y trazado, empezaríamos por ejemplo por el alzado y fijaos que pues coincide la misma altura y en este caso coincide el mismo alejamiento. Y esto sería el examen de modelo de 2022 de la EBAU de dibujo técnico. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en futuros vídeos.